Estás a punto de ver y conocer datos como nunca antes en esta plataforma. Estoy documentando hechos que se produjeron durante la presidencia del doctor Carlos Saúl Menem, con el único fin de resguardar esta parte de la historia. Pasajeros digitales, bienvenidos. Los que están suscriptos a nuestro canal ya conocen, saben que yo vivo en Anillaco y hoy quiero ser tu guía para mostrarte y contarte cómo era Anillaco hasta 1989 y cómo se transformó a partir de la presidencia de su hijo dilecto, Carlos Menem. Bienvenidos a Anillaco. Imaginen un pequeño pueblo al pie de un cordón montañoso llamado El Velasco en La Rioja, donde el tiempo parecía haberse detenido, pero un hombre cambió todo eso en poco tiempo. Hoy te contaré cómo un líder, desde lo más alto del poder político, transformó para siempre a su pueblo natal. ¿Quieres saber qué hizo para lograr su transformación? Antes de arrancar con nuestro paseo, quiero agradecerle profundamente a todas las personas que vieron y nos acompañaron en el video de la cabaña. Muchas, pero muchas gracias. He leído todos los comentarios y la verdad que estoy pensando en la posibilidad de responder a través de un streaming en vivo muchas de las preguntas que ustedes han dejado en las cajas de comentarios. Gracias, infinitamente agradecidos con aquellos que dieron like, con aquellos que suscribieron nuestro canal, porque es una linda manera de apoyarnos para seguir conociendo Argentina. Les recuerdo que en nuestro canal van a encontrar muchos videos referidos a la provincia de La Rioja y pronto habrá muchos más. Por eso no dejen de suscribirse y acompañarnos a conocer Argentina. El gobernador de La Rioja, desde el regreso de la democracia, soñaba con llegar a la presidencia del país y comenzó a recorrer las provincias portando las banderas del federalismo y llevando como estandarte la convocatoria a la unidad nacional. Carlos Menem se animó a enfrentar en internas del Partido Justicialista al entonces poderoso Antonio Cafiero y le ganó la pulseada. Con ello, el derecho de competir por el sillón de Rivadavia. El 14 de mayo de 1989, Carlos Saúl Menem ganó las elecciones con su compañero de fórmula, Eduardo Duhalde. En esa contienda electoral se enfrentó al radical y gobernador de Córdoba, Eduardo César Angelós, quien tenía como compañero de fórmula a Juan Manuel Casella. Nos encontramos en la casa de Juan Nieto y su esposa Paulina Peñalosa. Este era el patio que recibió históricamente a Carlos Saúl Menem, sobre todo cada domingo de elecciones. Menem, sí, era cabulero. Una de esas cábalas era justamente venir, reunirse con sus amigos, guitarreada de por medio, asado para luego esperar los resultados. En esa fecha histórica de mayo de 1989, en su primera elección como presidente, el sábado previo a ese domingo, Menem se reúne antes de venirse desde Buenos Aires a La Rioja con el cardenal Primatesta. El religioso le dijo: yo sé que usted, doctor, va a ganar las elecciones mañana, por eso permítame un consejo. No venga, quédese en su provincia y celebre con su gente. Al despedirlo, le entregó unas hojas que contenían frases sugeridas para su discurso. El día domingo, Menem vota en la ciudad capital de La Rioja, luego parte hasta Anillaco. Aquí lo esperaban sus amigos, los guitarreros y su amigo del acordeón, Firpo Delgado. Cuando llega Menem a este lugar, cuando él arriba a este lugar, Firpo larga con una polca. Luego le canta un chamamé en guaraní
y cuando va Menem a saludarlo, le dice: Firpo, ahora tocate un tango. Mientras sucedía todo esto, Menem le contaba a los periodistas, especialmente aquellos que venían desde Buenos Aires, que Firpo Delgado era su compañero de aventuras, de andanzas, de serenatas en su época de jóvenes. Hoy el patio está transformado con el paso de los años, esto era enorme, ya las divisiones se han hecho por parte de los hermanos y por ello está esta pared, esta tapia, pero antes eso no existía. Y había un enorme algarrobo a donde se realizaba el asado y esta juntada con amigos. Ese domingo Menem ganó en 20 de los 24 distritos electorales. Pero la idea no es hablar de política, aunque resulta inevitable por tratarse de un hombre político. En este video te muestro cómo Carlos Menem transformó a su pueblo natal, Anillaco. Hubo un antes y un después de aquel momento histórico. La presidencia de Menem se terminó, pero Anillaco cambió para siempre. Antes que Carlos Menem llegara al poder, Anillaco era un lugar tranquilo y apartado, un pueblo de tan solo 500 habitantes y la vida rural era el corazón de esta comunidad, alejado de las luces, los ruidos y los avances tecnológicos que otras partes del país ya conocían. Pero algo cambió cuando Carlos Menem, nacido en este humilde lugar, llegó al máximo escalón del poder. Su visión para el progreso y su deseo de honrar sus raíces lo impulsaron a poner a Anillaco en el mapa, no solo de Argentina, sino del mundo. Fue el comienzo de una aventura que nadie en este pueblo esperaba y muchos ni siquiera lo imaginaban. Una revista muy importante de aquel momento puso en su portada, una vez que Menem fue presidente, esta misma casa, esta misma pared, todavía sobrevive al paso del tiempo. Hubo prensa con mala intención, seguramente en todos los tiempos. Y este era un claro ejemplo. Los habitantes en aquel momento interpretamos de dos maneras. Nos trataban o maltrataban como indios o simplemente expresaban su dolor, porque desde un pueblito tan chiquito como Anillaco había salido el presidente de los argentinos. ¿Usted qué piensa? Che, ¿qué habrán querido decir los de Caras en aquel momento? Acá estaba el afiche de Menem, ahí estaba el Síganme, el famoso afiche de Menem estaba en ese lugar. Che, los de Caras, en serio, ¿qué nos quisieron decir? Anillaco tenía solamente 2 calles pavimentadas. Cuando Menem llega a la presidencia se asfaltaron todas las calles que existían hasta ese momento, incluso otras calles en otras localidades, en otros pueblos que integran este departamento Castrobarros. Algunas cosas que llegaron no lo hizo solo Menem. Sin dudas, recibió el apoyo de inversionistas, empresarios, figuras claves en su gobierno. También, diría sin dudarlo, los vínculos que la función va generando en general, pero también el aliento y la fe de su gente en Anillaco fueron fundamentales para la transformación. El pueblo estaba preparado para acompañarlo y aceptaba los cambios, ya que todo significaba progreso. La transformación comenzó con un gran paso, la infraestructura. Se mejoraron y se construyeron caminos, se mejoraron los servicios, se modernizaron y algunos también llegaron. Se llegó a pensar en la construcción de un aeropuerto, algo que nadie había imaginado en este pueblo tan pequeño. Pero Menem pensaba que Anillaco debía dejar de ser su pasado para convertirse en su legado. Esta hostería, Los Amigos, sí llegó con Carlos Saúl Menem. Se construyó a través del Sindicato del Vidrio,
Alfonso Millán regenteaba esta hostería y el amigo de Menem justamente llegó a ser presidente del Banco Hipotecario. Cada 2 de julio aquí se reunían muchísimas personas para celebrar el cumpleaños de Menem. También se realizaron muchísimas reuniones de índole político donde asistían dirigentes de todo el país. Ahora te muestro esta hostería, Los Amigos. Solo a modo de ejemplo, en 2003 Menem celebraba sus 73 años y Cecilia Bolocco no pudo acompañarlo por prescripción médica, ya que se encontraba embarazada. Al consultarle al cumpleañero dónde nacerá su hijo, nacerá donde Dios diga, respondió el expresidente. En el homenaje hubo empanadas y locro que degustaron unas 500 personas. Estuvieron con él su hermano Eduardo, el gobernador de La Rioja en aquel momento, Ángel Maza, el vicegobernador Beder Herrera, el intendente de Córdoba, Germán Camerat, Francisco Paco Mayorga, Víctor Alderete, entre otros. En cada cumpleaños, todo anillaco podía venir a comer y compartir con Menem. En cada visita de Carlos Menem, mucha gente famosa aparecía. En esta foto, por ejemplo, les muestro un recuerdo de mi padre, Ismael Alanís, realizando reportaje a integrantes del equipo de Marcelo Tinelli. Lo que se observa en la planta alta es la suite presidencial. Se la construyeron a medida para Carlos Saúl Menem. Lo que se observa en color gris son láminas de membrana. Han quitado las tejas para refaccionar, pero llegó la pandemia y nunca terminó esa tarea de refaccionar. Actualmente la hostería está en poder de la provincia. Se dice que con la idea de instalar aquí un casino, pero lo cierto es que está totalmente abandonada y también, como se puede apreciar, hay muchas de las plantas que ya están secas. Todo este frente era hermoso, el parquizado que tenía. Hubo muchas chicas quinceañeras que se sacaban fotografías aquí en este lugar, pero hoy está completamente abandonado. Las plantas se han secado, la infraestructura va cayendo de a poco. Tiene por lo menos 10 departamentos totalmente amoblados, equipados, estaban para funcionar, donde se observa que comenzaron con el trabajo del techo. Allí en ese lugar es el salón, el comedor, una superficie muy amplia. En varias ocasiones se ha elegido la reina de Anillaco, que luego nos representaba en el Festival de la Vendimia costeña. Relacionado con los caminos, Carlos Menem reemplazó un viejo trazado como la Cuesta de Huaco, un camino angosto y peligroso, por un hermoso trazado amplio y seguro que une Anillaco con la capital a tan solo 74 kilómetros. La presidencia de Menem trajo también la sucursal del Banco Nación. Anillaco hasta 1989 tenía su biblioteca, se llamaba Rosa F. Moreno. Cuando Menem llega a la presidencia con fondos de CONAVIP, se construye este local, su infraestructura. Esta institución, en 1989, el 9 de octubre, puso en funcionamiento la primera estación de radio en frecuencia modulada, cuando comienzan a proliferar en el país las FM. Se llamaba FM Amistad. A finales de la década de los 80, comenzaron a proliferar las estaciones de radio en FM, y la primera en Anillaco se llamó Radio Amistad. La radio comenzó a emitir en un sótano prestado, pero cuando se construye la biblioteca, se realiza también una pequeña vivienda y se adapta para el funcionamiento de la radio. Cuando Julio Marvis era el director de Radio Nacional, traen equipos importados desde España.
de primer nivel, pero solo para retransmitir la señal de Radio Nacional. Con la salida de Carlos Menem se cerró definitivamente y hace algunos años el viento sonda derribó la torre que sostenía la antena. La comunicación por aquellos años era muy precaria. Un solo diario llegaba a esta zona, Diario El Independiente. Un solo canal de televisión se podía ver, que era la señal de Canal 9 de la provincia de La Rioja, o sea, el canal estatal. Se había perdido ya la señal de Canal 12 de la provincia de Córdoba con la salida de su repetidora en la provincia de Catamarca. Y en esta casa que tengo a mi espalda nace la primera empresa de cable que tuvo Anillaco. Si bien nada tenía que ver Menem con esa puesta en funcionamiento de un emprendimiento privado, de alguna manera Menem nos ayudaba en general a la comunidad porque había alguna diligencia oficial que hacía en aquel tiempo. ¿Para qué? Para que cuando Menem venga y esté el fin de semana en Anillaco, se puedan ver, por ejemplo, los partidos de fútbol. Y nos beneficiábamos todos, sin pagar ningún adicional. Todos veíamos los partidos de fútbol en directo, pero solamente cuando Menem estaba en Anillaco. Eran los comienzos de TIC y la gente para ver fútbol tenía que viajar casi 40 kilómetros para llegar a la ciudad de Imogasta y ver en algún lugar público los partidos de fútbol. Surge por iniciativa de un privado la primera empresa de cable, dotando a Anillaco de otra manera de comunicar. Y esto lo menciono porque oficialmente, cada vez que venía Menem y se quedaba el fin de semana, gestiones oficiales habilitaban la señal para esta empresa de cable, y tanto Carlos Menem como toda la gente de Anillaco que contaba con el servicio podían ver los partidos del fin de semana en directo y sin pagar adicionales. También, con Menem en la presidencia, llegó la telefonía domiciliaria, provista a través de Telecom. La presidencia de Menem trae también un centro de investigación que depende del CONICET, aquí también se llama el CRILAR. En principio eran personas que casi no tenían contacto con los pobladores, los investigadores eran mayoritariamente personas mayores. La gente no sabía ni entendía bien qué se hacía en este lugar. Un tiempo después comienzan a llegar familias y ese vínculo con la comunidad se fortalece por contacto, por ejemplo, en las escuelas principalmente. Aquí está el CRILAR, Centro de Investigación, que funciona en Anillaco. Una manzana completa con alambrado perimetral, viviendas totalmente equipadas para los investigadores, cancha de tenis, pileta de natación, provisión de gas con un sistema similar al gas natural, mientras que el resto de la población usamos garrafas comunes, una perforación para extraer agua dentro del predio. Todo era nuevo para el habitante de Anillaco, algo similar a un barrio privado tan difundido por estos días. Con el tiempo, la relación fue cambiando. Comenzaron a llegar investigadores más jóvenes y con familia. Se cruzaban con los pobladores en escuelas, entre otros espacios públicos, y dejaron de verse como bichos raros. Este centro de investigación estaba destinado a Milagro, otra localidad de La Rioja, pero Carlos Menem dijo que se haga en Anillaco y aquí se hizo. Una empresa canadiense le regala al presidente una casa. Carlos Menem decide donarla para la construcción de un jardín de infantes que por aquel momento Anillaco no tenía. Solo contaba con escuela de nivel primaria y colegio secundario. Los materiales de esta vivienda, el tipo de construcción,
de hecho que por aquel momento nadie había visto en esta localidad, en esta región. La población, conjuntamente con la comunidad educativa, deciden homenajear al hijo fallecido de Carlos Menem, colocándole el nombre. Por eso desde aquel momento, desde aquella donación, aquí funciona el Jardín de Infantes Carlos Menem Hijo. También, en el plano de la educación, Anillaco contaba con un colegio secundario, pero no tenía local propio. El ministerio alquilaba una casa de familia que se adaptaba para el funcionamiento del colegio. El 24 de abril de 1996, el presidente Carlos Saúl Menem estaba inaugurando el actual edificio del Colegio Secundario de Anillaco. Lo habilitó junto al presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien aportó la construcción del salón de usos múltiples que tiene este colegio. Ese salón lleva el nombre República de Chile. Antes de la salida de la presidencia, Menem hace construir la terminal de Anillaco, una obra cuestionada por la propia comunidad hoy en día, ya que se realizan modificaciones en su infraestructura, pero nunca funcionó como terminal. Estoy parado frente al portón principal de La Rosadita, la casa que ocupó Carlos Saúl Menem y que se bautizó de esa manera por ese color similar al de la Casa Rosada. En algún momento Menem aquí tomó decisiones muy importantes vinculadas al país, armaron listas durante esos 10 años del presidente. Alguna vez nos confirmó esto la propia hija, Zulemita Menem, en alguna visita que realizamos a la casa. Yo quiero aprovechar para invitarlos porque en este canal, Conociendo Argentina, tenemos un video con una visita guiada, que seguramente muchos podrán acceder fácilmente a ese video y bueno, allí van a conocer. Hoy el público no puede ingresar, está cerrada nuevamente al público. Pero desde este lugar quiero mostrarles algo que sucedía cada vez que Menem estaba en esta casa, La Rosadita. Este es el portón principal de la casa de La Rosadita y aquí vamos a apreciar algo que quiero contarles. Cuando Menem era presidente, este paredón que va a la vuelta de la casa no era tan alto, era mucho más bajo. Tenía partes quizás un poco más altas, como por ejemplo acá, que se puede apreciar el color distinto de la construcción. Bueno, en las esquinas y en algunos sectores tenía partes que llegaban a 1,80 m, pero en la gran mayoría tenía partes que solamente abarcaban, por ejemplo, hasta acá, 1 metro. 1 metro nada más. Fíjense que hay paños de más o menos 5 metros de extensión. Acá venía un palo, nada más. Ahí se puede apreciar que hasta acá llegaba, cubría el palo, baja aquí y vuelve a hacer otro tramo de otros 5 metros. El paredón era bajo cuando Menem era presidente. Cuando sale de la presidencia, se modifica todo lo que es la parte perimetral. Cuando Menem construye la casa, cuando se construye esta vivienda, todos estos otros espacios eran fincas, si bien abandonadas un poco, pero eran fincas. Actualmente, y con la llegada de Menem, por ejemplo, en esa propiedad vive un señor de apellido Spadone, allí tiene su propiedad, que hoy es el administrador, el propietario de la firma de la bodega, que anteriormente pertenecía a la familia. En el cerco donde se puede apreciar el verde, esa fue la primera de las viviendas que se construyeron en esta zona y hoy le pertenece a un hombre de apellido Saad, que antes era el presidente del Banco Rioja. Y ahora les voy a contar quién construyó su casa en la esquina, o sea, en diagonal a Menem. Esa casa que está en el fondo de esta propiedad perteneció a Víctor Alderete. ¿Se acuerdan de Alderete? Llegó a presidir el PAMI,
era amigo de Menem y cada vez que Menem llegaba por estos lugares, también aparecía Víctor Alderete. Por este portón salía Víctor Alderete de su casa. Caminaba 200 metros y ya estaba saludando al presidente Carlos Saúl Menem. Vivía en Diagonal, muy pero muy cerquita de Carlos Menem, lugar donde construyó su vivienda Víctor Alderete. Con el paso del tiempo aparecieron también sus problemas legales. Se dijo que estaba en Uruguay y probablemente haya vendido también esta propiedad. Bien, pasajeros digitales, así es como Carlos Menem dio los primeros pasos hacia la transformación de su pueblo natal, enfrentándose a críticas y decisiones difíciles, pero esto es solo el comienzo, solo la primera parte. Ahora te pido un like, que suscribas a nuestro canal, que nos dejes tu opinión, que nos dejes tu comentario, como una manera de ayudarnos a seguir conociendo Argentina. Si tú estás de acuerdo y nos ayudas, te propongo conocer en la segunda parte otros desafíos que enfrentó. Te mostramos cosas que llegaron y también vecinos que llegaron a Anillaco. También nos quedan otras cosas como la pista, la fábrica, el festival y otros. Como dije al principio, Anillaco nunca volvió a ser el mismo. Hasta el próximo video.